Entonces, vamos a comenzar. El doctor Nelson Maldonado Torres es catedrático asociado en el Departamento de Latin Caribbean Studies y es miembro del programa de literatura comparada de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey, Estados Unidos. También funge como investigador adjunto al Departamento de Ciencias Políticas en la Universidad de Sudáfrica y es miembro de la Junta Internacional de la Fundación Frantz Fanon en París, Francia. Ha sido presidente de la Asociación Caribeña de Filosofía del 2008 al 2013 y director del Centro Latino Policy Research en la Universidad de California en Berkeley del 2009 al 2010 y jefe del Departamento de Latino Caribe de Estudios en Rutgers 2012-2015. Sus intereses principales de investigación incluyen el pensamiento decolonial, la teoría ética y política, la teoría de la religión, la filosofía caribeña, el pensamiento de la diáspora africana y los estudios étnicos comparados. Entonces, le damos un aplauso al doctor que vino aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Voy a venirme acá porque estoy ya acostumbrado a estar como que parado cuando hago cuando hago presentaciones o dicto clases. Entonces, manía ya. Bueno, muchas gracias a la Asociación de Filosofía y Liberación y también a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez por organizar esta actividad, por la invitación, ¿no? Por la acogida y la hospitalidad. Es un gran placer y honor estar aquí con ustedes. Ya desde hace bastante tiempo pues he venido leyendo y trabajando en la filosofía de la liberación. Me hubiese gustado ver al maestro Enrique Dussel acá. Me dice el compañero que está trabajando con él en el DF y yo hace casi 20 años estuve haciendo algo parecido allá con él. Así que, bueno, nos encontramos casi entre familia. Y es una pena que no pueda estar aquí con nosotros, pero desde acá estoy seguro que recibe el calor de nuestro aprecio por su trabajo. Y no solamente por su trabajo, por su calidad humana de pensador, que es inigualable, ¿no? Una cosa es leerlo y otra cosa es conocerlo. Y si leerlo es una aventura, conocerlo es un gran placer. Entonces, por ahí un poco, porque ya soy medio dusseliano algunas cosas y también por rendirle honor, pedí un pizarrón. No puede faltar el momento del encuentro en el pizarrón, aunque va a ser mucho más sencillo de lo que es el maestro, ¿no? El maestro nos lleva por universos en esos pizarrones que hace cuando da sus charlas. Y entonces quisiera hablarle, compartir, quiero reducirlo a algo quizás no más de 30, 40 minutos, sobre un poco sobre filosofía de la liberación y el giro decolonial. Pero más bien un poco hablando sobre el giro decolonial y un poco al final intentando apuntar hacia dónde queda la filosofía de la liberación dentro de ese contexto, ¿no? Y cuál es la relación entre ambas. Y aquí hay varias historias. Una que es más de carácter, no sé, entre biográfico, que se trata de las distintas pensadoras y pensadores que en los 90 y a principios de los años 2000, pues nos reunimos y estábamos en debate y donde salió el tema de la noción de giro decolonial, etcétera, y Enrique Dussel era uno entre ellos, y una aproximación sería, bueno, ¿cuál fue la contribución de la filosofía de la liberación, de esa postura a eso que se generó, ¿no? Que se ha venido a llamar pues, pensamiento decolonial? Pero de eso no... Es un tema interesante, me parece, y vale la pena revisarlo en gran parte porque rompe la idea de que pensamiento decolonial es un pensamiento, digamos, latinoamericano, ¿no? Como específicamente latinoamericano, porque en realidad nació de cruces, de gente que estaba entre los Estados Unidos, el Caribe, acá, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso no es lo que le voy tanto a prestar atención hoy,
sino que voy a hablar más bien de un trabajo, compartir con ustedes parte del trabajo que he venido haciendo, pensando, teorizando el giro decolonial, ¿no? Y para esto quería tocar en 3 temas. Uno, perfecto. Una definición mínima del giro decolonial. 2, una analítica también mínima de la colonialidad o del giro colonial. Y 3, una genealogía del giro decolonial. Definición mínima, analítica, básica y genealogía. En términos de la definición del giro decolonial, obviamente con esta noción de giro, en parte, la noción de giro decolonial está en diálogo con la discusión dentro de la filosofía de lo que se llaman los giros filosóficos. Con giros filosóficos usualmente se refiere a cambios en las coordenadas principales para entender el mundo y la experiencia humana. Cambios en las coordenadas principales para entender el mundo y la experiencia humana. También con giros filosóficos se tiende a referir a una reconsideración de problemas fundamentales de filosofía, en la filosofía, o al menos de aproximaciones de cambios bastante radicales en los acercamientos a esos problemas, ¿no? Entonces, todos conocen el giro copernicano de Kant, por ejemplo, pero también, digamos, uno puede hablar también de la epistemología, un poco de la epistemología como filosofía primera dentro de la filosofía occidental hegemónica, ¿no? Anclada supuestamente en René Descartes, etcétera, aunque ahora acaba de salir un artículo y va a ser un libro pues cuestionando el rol de Descartes, diciendo que en parte es un invento del siglo XIX, etcétera, pero que muchos pensadores de la época no lo consideraban para nada, ni siquiera la mitad le daban ni siquiera la mitad de la importancia que se le dio luego, ¿no? Que no solamente se inventaron, digamos, a los griegos y a la Grecia antigua, sino que hasta la misma comienzo de la filosofía moderna fue en parte inventado. Pero inventado o no, sirvió como de role model, como de paradigma para de alguna forma afiancar una visión de la filosofía donde la epistemología, problemas del conocimiento, eran los problemas fundamentales y primarios. Y todo lo demás se tiene que circunscribir de alguna forma, la ética, la estética, etc. Y esa noción de epistemología como filosofía primera, hay distintas versiones de eso. Una está basada en el sujeto, digamos, como la cartesiana, y habría otra que está basada en el discurso, digamos, más a lo tipo Habermas, donde la ética juega un rol, pero al final está todo vinculado a la epistemología, al entender y al consenso por entender. También giros, digamos, donde las prioridades se le da entonces no a la epistemología, sino a la práctica, como los giros pragmáticos. O hay un giro de la epistemología a la ética, como es en el caso de Levinas, por ejemplo, que influyó tanto a Enrique Dussel y su filosofía de la liberación. Que entonces la filosofía de la liberación, como la ha presentado Dussel y la ha presentado de distintas formas, pero una de las formas en que la ha presentado es que, bueno, no solamente es un giro ético de alguna forma, pero también político, ¿no? Y recuerden que los primeros textos, o varios de los primeros textos de filosofía de la liberación se versaban bastante en la ética, ¿no? Varios volúmenes sobre ética de la liberación. Entonces, un poco alimentando ese otro giro ético, pero empujándolo a un giro político y geopolítico también, ¿no? Con relación a eso. Entonces ya desde temprano la filosofía de la liberación se viene presentando con relación a estos tipos de giros y asociado a este giro ético, ¿no? Y después con el trabajo de Dussel en México y la atención a Marx, también se convierte en un giro ya de tipo político, más político, y después en la conversación con Apple, etcétera, se convierte en un giro también discursivo. Entonces, ¿no? La filosofía de liberación se ha visto poco en el trabajo de Dussel, se ha ido desarrollando y tomando nuevas dimensiones en confrontación con
estos tipos distintos de giros y cómo él diría subsumiendo distintos tipos de giro a lo que fue la intuición fundamental de su filosofía de la liberación, con la centralidad en la ética y la política, ¿no? Y la geopolítica, obviamente. Y yo creo que de todas esas cosas, al final, puede ser con relación al giro de colonial, la geopolítica quizás sea lo más importante. ¿Por qué? Porque estos giros de los que he hablado, giro de la epistemología como filosofía primera de la ética, como filosofía primera de la práctica, como filosofía primera, han tendido a darse dentro de la modernidad misma, ¿no? Son giros dentro de la modernidad. Y no solamente son giros dentro de la modernidad, son giros dentro de la modernidad colonialidad. En el sentido que tomaron por sentado unas ideas de civilización, tomados por sentados unas ideas, hablábamos de los mapas antes, de la formación, digamos, cartográfica, la organización cartográfica del mundo, tomaron por sentado ideas sobre tal llamada cultura, todos estos términos inventados, ¿no? Cultura de otros, el conocimiento de otros, etcétera. Lo tomaron bastante por sentado y hacían todavía sus giros un poco en un contraste frontal con las premisas dominantes hegemónicas, tal y como esas premisas hegemónicas se presentaban. Es decir, si el giro epistemológico se presenta como epistemología por encima de todas las cosas, pues estos giros van a responderle a esa primacía de la epistemología. Pero lo que no se está diciendo con, digamos, el giro epistemológico, lo que queda escondido, lo que queda encubierto, si uno sigue el vocabulario de Dussel, lo que no se pronuncia no es epistemología, tiene que ver con la deshumanización de gran parte de gentes en el planeta, la división racial, la división de pueblos, la idea de civilización, hay muchas cosas que no se pronuncian. Entonces, como no se pronuncian, pues nadie está pensando darle un giro, porque al final no es importante. Digamos, la colonización, pues es como un accidente histórico, un evento que ocurrió. No vamos a hacer un giro filosófico frente a la colonización, porque es algo que no tiene tanta importancia. Hacemos un giro con respecto a lo que es realmente sustancial, ¿no? Y si es la epistemología, pues a él le damos el giro. Pero obviamente el giro de colonial tiene que ver con hacer un giro con respecto a esos presupuestos no explícitos, que son los que giro tras giro terminan dejando fuera la mayor parte del planeta, como interlocutores o como sujetos que confrontan problemas, ¿no? Se quedan fuera. Entonces, estos giros se dan dentro de la modernidad colonialidad. Y no hay mucha advertencia de lo que significa ser moderno o cómo la modernidad se ha constituido y cómo el colonialismo está tan vinculado constitutivamente con la modernidad. Y si no hay tal conciencia, pues tampoco va a haber un giro, digamos, en otra dirección, fundamental. Eso no quiere decir que estos giros no tengan al final y al cabo ideas o conceptos que contribuir a la tarea de la descolonización. Pero como giros, como propuestas, no toman eso de forma central y se quedan circunscritos en otra órbita. Nunca pueden explotar la dimensión descolonizadora de cualquier idea o concepto descolonizador que haya en ellos. No es que no lo haya, pero como proyecto no es algo que se explota. Por tanto, queda limitado, ¿no? Que es lo que lleva a Dussel, como en inglés se dice time and time again, a hablar de subsunción. Yo veo que tal concepto puede ser útil para esto, pues lo retomo dentro de otro proyecto, ¿no? Entonces, el giro o los giros decoloniales, porque no creo que se trata así simplemente de uno solo, me parece que como una definición mínima se puede referir a un giro que consiste en tres cosas. Identifica un problema, lanza una pregunta como central y plantea un lugar de enunciación y de posibilidad distinto a lo que estos giros usualmente hacen. Y el problema principal para la modernidad colonialidad, en parte, el problema principal para la modernidad para la modernidad colonialidad ha sido
la dificultad, digamos, en extenderse, en continuar. Es decir, ha sido lo salvaje, lo no civilizado, que son como retos ante la expansión. Por eso siempre se está preguntando qué hacer ahora ante tal población o tal cultura o tal religión. Y la pregunta es, ¿son compatibles con la modernidad o no es compatible? Y si no es compatible, ¿qué hacemos con esto, no? Y de ahí es que sale entonces que se consideran a distintas poblaciones a veces problemas, ¿no? El problema judío, el problema negro, un problema para la modernidad. Y lo que hace el giro decolonial es que en vez de considerar a distintos sujetos, poblaciones, problemas, se considera a la modernidad misma como problema. Es el problema que inventa estos problemas. El problema que hace de gente problemas, en vez de, como dice Louis Gordon, gente que confronta problemas. Es el problema que hace de la gente problemas, o intenta plantear a sujetos, a humanos, como problemas ellos mismos. Entonces, lo primero que hace, o una de las caracteres básicos y fundamentales, es que toma a la modernidad completa como problema fundamental. También el giro decolonial, los giros decoloniales tienden a tomar al colonialismo moderno y a la colonialidad como pregunta fundamental. Y esto se remite al trabajo de Messer en el discurso sobre el colonialismo, donde dice que aquí lo que hay que hacer es preguntar claro qué es el colonialismo, qué es, qué es en su fundamento, porque si no lo tenemos claro, es como que no logramos capturar el corazón mismo de la modernidad. Mientras no lo tenemos claro, seguimos pensando que, este es el caso de César, que la colonización es distinta al holocausto, por ejemplo, porque en el holocausto pues se mataban gente y en la colonización se le llamaba la civilización a los colonizados, ¿no? Así que si acaso los colonizados, antes de quejarse por cualquier efecto intencional o no intencional, deben estar agradecidos porque les han de alguna manera dotados de la posibilidad de estar relacionados con la civilización y con el progreso. Entonces de ahí que no se puede pasar muy rápido por encima del tema que es la colonización. Y por eso yo creo que también es que se han desarrollado estos conceptos como el concepto de colonialidad y distintas formas de colonialidad. ¿Por qué de pronto aparecen tantas formas de colonialidad? Bueno, porque el maestro César nos dijo que teníamos que tener claro el asunto, y para tener claro el asunto hay que empezar a desarrollar nuevos conceptos, porque nos dimos cuenta que con una sola idea colonialismo quizás no nos iba a dar, ¿no? Porque se ha extendido en tantas ramas distintas, ¿no? Y como toda gente, como cada filósofo o doctores, pues uno tiene que reconocer, ponerle los nombres a cada cosa para poder entonces separar dónde está el problema, abrir el espacio, si no todo está mezclado ahí. Entonces uno intenta, no, con una palabra, con un concepto se va ahí, pero hay tantas cosas mezcladas. Entonces eso nos ayuda a aclarar el tema, ¿no? Y yo creo que toda esta discusión sobre la colonialidad y decolonialidad pues le rinde un poco honor al maestro Messer sobre cuando llamaba atención a esto en la mitad del siglo XX, por ejemplo. O sea, tomar el colonialismo moderno y la colonialidad realmente como preguntas fundamentales. ¿Qué significa eso? Yo creo que también la filosofía de la liberación, desde muy temprano se estaba haciendo estas preguntas, ¿no? Y entonces el tercer punto, el primero es, ¿no?, identificar un problema, la modernidad como problema. La modernidad como problema que se inventa a la gente como problemas. El segundo, prestarle atención a la pregunta, que es el colonialismo y la colonialidad. Y tercero, entonces, encontrar un lugar de enunciación y de posibilidad. Y ese lugar de enunciación y posibilidad consiste o reside, sobre todo, en aquellas gentes y aquellos espacios que eran considerados como problemas. Es decir, los espacios mismos colonizados y la gente colonizada misma, que ahora aparece no meramente, digamos, como gente sin cultura, no como gente sin historia, no como gente con déficit de conocimiento, de cultura, no como gente sin las posibilidades de generar
lo que se llamaría filosofía dentro de sus propios contextos, sino como espacios de enunciación nuevos y de lugar de encontrar posibilidades de cambio. Eso no quiere decir que son los únicos lugares. Y eso no quiere decir que todo lo que se encuentra en el contexto colonizado son posibilidades futuras. Como Frantz Fanon hizo claro, también se encuentran múltiples patologías y traumas dentro de ese mundo. Entonces, también requiere mucho cuidado y también requiere muchos conceptos y disquisiciones y diferenciaciones, ¿no? Entonces, no es una cuestión de romanticismo, pero tampoco es una cuestión de que, bueno, pues como no hay un lugar puro, pues me quedo con lo que tengo, que usualmente es la postura. Porque no hay un lugar puro en ningún lugar. No hay tal pureza. Lo que hay es trabajo por hacer, ¿no? Y algunos ancestros y ancestras que nos han legado con ideas sobre cómo intentar dar algunos pasos adelante, como mucho. Entonces, esos 3 puntos quisiera proponerlos como claves, como parte de una definición mínima del giro decolonial: problema, pregunta y lugar de enunciación y posibilidad. Ahora bien, esta definición mínima sirve un poco como de carácter formal, así como definición abstracta, amplia. Y el giro decolonial me parece que, además de ser esto, de poderse definir de alguna forma mínima, sin querer agotar el significado, también es un proyecto. Giro decolonial es un proyecto y es una actitud. Creo que aquí son fundamentales ambas ideas, ¿no? Y actitud a veces suena como si uno estuviera hablando de intenciones y del aspecto interno solamente, pero no es sobre eso, ¿no? Por eso Steve Biko decía que la conciencia negra es una cuestión de actitud. Entonces, si Biko, un activista revolucionario, está hablando de la importancia de la actitud, claramente esto no es un liberal tratando de decir que lo importante es la actitud de la gente, aunque las estructuras nos estén destruyendo, ¿no? Y por eso Fanon, cuando en Piel Negra Máscaras Blancas, también habla que va a examinar ahí la actitud de sujetos negros frente a otros sujetos negros, de sujetos blancos frente a lo negro, ¿no? Las actitudes que se generan frente a lo negro, porque el doctor Fanon pensaba que la actitud es una cuestión importante, ¿no? Y también desde Edmund Husserl está hablando de la actitud. Por ejemplo, en su recuento de cómo la filosofía surge es porque nace una actitud teórica, filosófica, y después lo retoma y habla de la actitud fenomenológica, ¿no? Y de la suspensión, la epogé, y todo esto tiene que ver con actitud. Habermas también toma el concepto de actitud y habla de la actitud postconvencional, ¿no? Entonces, creo que no es casualidad que Fanon también está prestando la atención al concepto de actitud y que Biko también, pero ¿cómo y de qué manera y para qué? Es la pregunta. Creo que lo están haciendo alimentando ese giro decolonial tal y como lo vine definiendo antes, ¿no? Es un tipo de actitud que ayuda a tomar a la modernidad como problema en vez de tomarla como salvación, como aspiración. Es una actitud que lleva a generar la pregunta sobre qué fundamentalmente es el colonialismo, en vez de simplemente satisfacerse con una respuesta rápida, ¿no? Y es una actitud que también apuesta por encontrar posibilidades en los lugares y espacios y sujetos colonizados. Pero no solamente actitud, también es proyecto, ¿no? Y al ser proyecto tiene que ver entonces no con una orientación frente a estos problemas, sino con una forma de plantearse, de ser en el mundo con otros y de cambiar al mundo, no solamente siempre de ser en el mundo, sino de organizar con otros para cambiar el mundo, porque es un proyecto. Y viene la dimensión activista y social del giro decolonial. Estos dos conceptos, proyecto y actitud, también Habermas y Foucault lo toman en su un poco debate sobre el significado de la ilustración. Cuando en los 200 años de la Ilustración, cuando los dos escriben sobre esto, alrededor de finales de los 80s, y pues Habermas habla de la modernidad y la Ilustración como un proyecto incompleto, todavía incompleto.
Y Foucault responde un poco que más que como proyecto o más que como evento se pudiera entender como actitud. Entonces veían a la modernidad y a la ilustración como un tipo de actitud crítica que también era con proyecto. Obviamente ambos entendían ambas cosas bastante distintas. Pero yo creo que cuando uno mira, por ejemplo, el trabajo de, como decía Fanon, Pie Negra, Máscaras Blancas, tomando el tema de la actitud, tanto de la actitud problemática en sujetos como en la necesidad de generar actitudes decoloniales frente al mundo, ¿no? Para no caer siendo en la negrofobia, ¿no? En temer lo negro todo el tiempo. Cómo se rompe ese circuito desarrollando una actitud distinta. Pero después uno ve Los Condenados de la Tierra y uno ve un proyecto en acción, entrando, un plan, confrontación, en la Guerra Fría, intentando no caer, no tener que escoger ni entre el bloque, digamos, soviético, ni el marxismo europeo, ni tampoco el liberalismo, o el neoliberalismo, obviamente, ¿no? Como un proyecto. Y entonces ambas cosas están muy presentes, creo, en el trabajo de Fanon, y por eso ese trabajo, en mi trabajo en particular, pues una referencia clave, ¿no? Y estas dos cosas pues ya están antes de que Foucault y antes de que Habermas hablaran sobre la ilustración y los 200 años y la relevancia de actitud y proyecto. Entonces el giro decolonial me parece que se puede entender como esta identificación de un problema, esta pregunta, este lugar de enunciación, generando como parte de una actitud distinta ante el mundo, no negrófoba, no que busca salvación en la modernidad y sus mitos, y también que es un proyecto que nos lleva a salir de las esferas en las que nos sentimos cómodos. El artista tiene que salir fuera tiene que salir fuera de la esfera del arte para encontrar otras y otros sujetos intentando cambiar el mundo, descolonizar el mundo. El intelectual y filósofo tienen que salir, el activista tiene que salir, todo el mundo tiene que salir y formar otro tipo de comunidad, ¿no? Y eso me parece también que está muy presente en el espíritu de la filosofía de la liberación. Tiene que ver mucho con todo esto. Entonces, esto lo quería ofrecer como una, digamos, definición mínima básica del giro decolonial. La segunda parte sería una analítica de la modernidad colonialidad. Una analítica de la modernidad colonialidad y la decolonialidad. Y esto lo he estado haciendo en relación a lo que he llamado un bosquejo de 10 tesis sobre la colonialidad y la decolonialidad, que lo circulé a finales de 2016, más que nada para acceso de activistas en Sudáfrica, donde vengo trabajando hace varios años. Y he desarrollado unos diagramas y en parte pensaba, quizás les voy a poner algo muy básico aquí, pero esto ya está en el internet y los encuentran un poco mejor hechos. Así que simplemente les doy una breve anticipación. La pregunta sería, ¿cómo entender esto que llamamos colonialidad en términos analíticos? Si lo congelamos por un momento e intentamos identificar algunos términos, ¿no? Y solamente es un acercamiento, entre otros, que se pueden hacer al fenómeno de la colonialidad, obviamente, ¿no? Y la clave la tomo de la idea que la colonialidad tiene que ver con el poder, obviamente, tiene que ver con el poder, con estructuras que nos controlan, con el Estado, todo el Estado y sus instituciones. Tiene que ver con el conocimiento también, formas dominantes de lo que es conocer, ideas de lo que no es conocer, de lo que es meramente cultura, digamos, y no conocimiento. Y tiene que ver también con el ser, con la definición de lo que significa, digamos, ser humano, y ser humano a plenitud, vis-a-vis no ser humano, ¿no? Quedar fuera de esa categoría o de esa experiencia.
Entonces, es con estas tres categorías, que son tres categorías muy básicas, filosóficas muy básicas. Poder, conocer, ser. Que sea lo que sea la colonialidad, está anclada en estos tres pivotes. No en uno nada más, sino al menos en estos tres, que están interrelacionados además. Yo he tomado el término de Heidegger de hablar de la equiprimordialidad, ¿no? Hablando de la equiprimordialidad del ser, el conocer y el poder. Y ya de por sí, esta forma de empezar esta forma de comenzar a pensar la colonialidad, pues nos empieza a llevar por un rumbo distinto de lo que serían al menos las aproximaciones tradicionales del materialismo histórico y de otras posturas. Y la idea es que todo sistema civilizatorio tiene para subsistir que también anclarse en las tres dimensiones a la vez. Simplemente por capturar, por tener el monopolio de la producción de conocimiento en un contexto, eso no provee suficiente control sobre las dinámicas que se dan en ese contexto. Solamente, digamos, tener el dominio, así el tema del poder militar, etcétera, económico, de instituciones, eso tampoco captura porque deja abiertos muchos flancos donde se puede legitimar esas posiciones y donde puede montarse la resistencia. Y de la misma forma, si el ámbito del día a día, de lo que es la formación de mi identidad y cómo me defino, cómo soy, del sentir y del deseo, si el deseo mismo del ser humano no es controlado para desear unas cosas y no otras, para verse de una forma y no otra, también eso deja un flanco muy abierto para la posible oposición. Así que para que un sistema dado se mantenga, tiene que simultáneamente tener dominio o hegemonía en las tres esferas. Y en parte, si hablamos de la colonización moderna, en parte de su éxito es la forma en que ha podido hacer esta vinculación, esta sincronización. Y lo ha hecho en parte en el contexto de que ha sido el único sistema civilizatorio hasta el momento en la historia de la humanidad que ha pretendido capturar y ha básicamente capturado al globo entero. En la historia de la humanidad ha sido esta civilización moderna occidental que ha expandido e impuesto un sistema civilizatorio de referencias civilizatorias, de referencias básicas a nivel del poder, del ser y del conocer, a nivel del planeta entero. Los últimos 500 años han sido, digamos, el intento continuo de propagar, de integrar a distintas partes, de imponerse bajo un mismo sistema de conocimiento. Y es bastante intolerante al respecto, como estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, que hayan deportistas de fútbol que se arrodillen, ya eso no se puede tolerar, ni siquiera se le da la posibilidad. Cada vez se está volviendo nuevamente más y más intolerante. Y yo creo que al final el sistema va, sobre todo quizás en los últimos 100 años, va ondulando entre la postura liberal, que es racista, pero y también deshumanizadora, pero que se da a veces permiso en tolerar ciertos comportamientos, a la actitud fascista y súper racista, que entonces no los tolera. Pero ambas dimensiones, tanto el liberalismo como el fascismo, son parte del mismo proyecto civilizatorio. Y los presupuestos los encuentran en la forma de poder, conocer y ser, y las vinculaciones entre los tres, que es moderno colonial. Y es justo lo que la colonialidad del poder, la colonialidad del saber y la colonialidad del ser logran, lo que crean, ¿no? Justo es lo que llamamos el sujeto colonizado moderno, esa criatura que Fanon trató de estudiar en Piel Negra, Máscara Blanca, donde llega al extremo donde aún siendo negro, se odia a sí misma. Y es como un accomplishment, ¿vale?
Crear un sujeto vivo cuya existencia esté dedicada a ir a deslegitimar su existencia. Es un logro masivo, como modelo, como paradigma de lo que es un sujeto entonces colonizado. Y tomando el término de Fanon de los condenados de la tierra, pues a esto lo he llamado damnés, usando la terminología en francés. Y lo he retenido el francés de damnés porque se hace más claro la vinculación con una raíz que tiene en común este concepto con el concepto de donner, que quiere decir de dar, de donación. También existen condena y donación. ¿Ven la relación etimológica? Condena, condenado y donación. Y el condenado significa es aquel sujeto, aquel ser que no tiene que dar, no tiene la posibilidad de donar, porque lo que tenía le ha sido tomado. Entonces ya no me encuentro con posibilidades de dar. Sin embargo, lo que quiere decir esto es que en el fondo, en términos de la estructura subjetiva, para Fanon lo que está sugiriendo es que el ser humano como estructura subjetiva está constituido por pulsaciones no solamente de negación y trascendencia del mundo, sino también por pulsaciones de donación, de generosidad y de amor. Y por eso hay parte de los capítulos del texto que son sobre el amor. Aquí yo he tenido un poco mi diferencia un poco con el maestro Dussel, porque él ha sido más escéptico de la noción de amor, digamos, y por eso también explota más las dimensiones de la normatividad, ¿no? De los principios políticos y de la ética. Así que eso es parte de una larga duración de discusión. Pero en parte porque yo tomo la noción, redefino un poco, rescato de otra forma la noción de condenado, de ser condenado, en el caso de Fanon. Quizás entonces más bien que la noción de víctima o la noción de explotado, ¿no? Etc. Pues tiene esa otra dimensión. Y liga y se relaciona con múltiples formas de insurrección de la posición de sujetos colonizados en distintas partes del mundo, ¿no? Esta noción de la colonización, parte del mal que hace no es simplemente que me quita algo, sino es que al quitarme algo no me permite participar de lleno en el círculo de la donación y generosidad con otros sujetos humanos. Me deshumaniza porque me quita parte, me intenta quitar, erradicar de ser parte de ese circuito de la generosidad y el don. Lo que significa entonces que la descolonización tiene que ver con una restauración del orden de la donación y la generosidad, ¿no? Quiere decir, la descolonización es simplemente dame lo que me robaste porque es mío, ¿no? Como si la subjetividad está constituida a manera de un sujeto soberano, que necesito que se me devuelva para yo tener algo, ¿no? La descolonización es otro tipo de lógica. Entonces, bueno, aquí lo que he hecho en este trabajo que sigo ahora elaborando un poco es entonces ver, bueno, entonces, ¿qué es el poder? ¿Cómo entender el poder? ¿Cómo entender el conocer y cómo entender el ser? Y ahí puesto con otras categorías, el conocer tiene que ver con el sujeto, tiene que ver con el objeto y tiene que ver con el método. El poder tiene que ver con las estructuras, tiene que ver con la cultura, donde también se da, ¿no? Sirve para propagar un cierto tipo de poder. Y tiene que ver con la subjetividad. Y el ser tiene que ver con el espacio, tiene que ver con el tiempo y también con la subjetividad. La subjetividad es el elemento que se repite en los tres órdenes y es la que queda marcada en ese contexto como damnificada, como condenada. Entonces la descolonización sería un zafe, esa es la manera de Junot Díaz y la zafa, de conexión de este orden y creación de otro tipo de orden por otro tipo de acciones. En esos diagramas que he compartido en este bosquejo, pues aparece el diagrama más amplio de la colonialidad y el diagrama también de la decolonialidad, porque lo pueden ver. Pero simplemente les dejo esto de antemano porque estos tres conceptos han sido muy básicos en toda la reflexión de los últimos 20 años sobre la colonialidad y la decolonialidad.
parece a mí que se tienen que ver en interrelación, ¿no? Por eso es que uno no puede hablar de, digamos, simplemente rescatar a alguien que le da un énfasis, ¿no? Que sí, a la estética o al arte, etcétera, o a la política, etcétera. Entonces, bueno, para terminar, quisiera entonces, el tercer punto es sobre la genealogía del giro decolonial, ¿no? Porque hasta ahora esto da una idea, bueno, de cuáles son los rasgos básicos, características fundamentales, quizá elementos mínimos para hacer sentido de lo que sea este giro. Pero bueno, ¿cómo este giro se ve? ¿Cómo ha surgido en realidad? ¿Cuáles han sido los distintos momentos? Y yo quisiera dejar claro muy brevemente 3 momentos que me parecen cruciales. Y el primer momento tiene que ver con la revolución haitiana y lo que significó la revolución haitiana para la expansión del colonialismo europeo, ¿no? Lo que significaban que sujetos negros, una revolución tal llamada esclava, que sujetos negros que supuestamente ni siquiera tenían ellos mismos y ellas mismas deseo de ser libres, ¿no? Porque en parte eso significaba punto de ser negro, que no existe tal idea de libertad, un horizonte más allá de las necesidades básicas que uno tenga, ¿no? Que esos sujetos hayan hecho este acto imposible para ese sistema que sea revolucionarse, ¿no? Y por eso es que la revolución haitiana tampoco ha capturado, ni siquiera entra como un registro importante, como digamos entraría la revolución norteamericana, en lo que se convirtió en los Estados Unidos, o la revolución francesa, ¿no? Pero la revolución haitiana ha tardado tanto en entrar en consideración porque en primer lugar no se podía admitir como revolución. Si acaso se admitía como un tantrum, digamos, como algo, ¿no? Una protesta por falta de conveniencia, pero una revolución plantea ¿no? una reevolución, como querer empezar. No, los negros no tienen capacidad para reevolucionar ¿qué? ¿No? Y entonces lo que se planteó desde esa revolución muy claramente por intelectuales haitianos era el cuestionamiento sistemático de la jerarquía racial con la que la modernidad había organizado el mundo. Y decía, aquí en nuestra revolución está en cuestión los principios de organización del sistema geopolítico completo hasta el momento. Hay una conciencia muy clara de lo que significaba. Pueden ver en el trabajo de Antenor Firmin, por ejemplo, que fue educado en Haití mismo y después termina en París. Y esa revolución me parece que se puede describir como un momento fundamental, muy importante, del giro decolonial, tal y como surge. Este tipo de actitud decolonial, de proyecto incompleto de la descolonización, empieza a surgir. Y de nuevo, no es perfecto, no es que no tiene contradicciones, pero logra proponer unos temas que son desde entonces, no se pueden dejar fuera de la mesa. Y también obviamente está apostando en la posibilidad de los sujetos mismos colonizados, racializados, deshumanizados, considerados literalmente no humanos, como sujetos que pueden cambiar el mundo, ¿no? Que pueden confrontarse a las tropas de Napoleón y que pueden intentar hacer un nuevo gobierno y además de eso, retar las premisas fundamentales de la modernidad. Algo que en cierta parte no existía del mismo grado en otras partes de América Latina, donde el rechazo a los imperios europeos no era tanto qua europeo, era qua español y qua portugués, porque nos estamos quedando fuera de la modernidad también, porque la modernidad ya se ha mudado al norte de Europa. Entonces la idea en parte nos independizamos de unos para entonces también poder ubicarnos donde debemos estar ubicados, en relación a Francia, en relación a Inglaterra, etcétera. Pero desde la perspectiva de la revolución haitiana, ¿a dónde una revolución de esclavos negros puede plantearse entrar tan fácilmente? ¿De cuándo acá los negros fácilmente se podían, ¿no?, pensar que ellos podían dejar de lado Francia
pero que lo iban a poder abrazar el espíritu inglés. No. Entonces ahí se dio un momento clave. El otro momento, y por ahí surgen distintas manifestaciones, distintos movimientos que continúan profundizando ese giro. Y otro momento, como los movimientos panafricanos, etcétera, otros tipos de revoluciones, revueltas que se dieron. Otro momento clave fue en la Segunda Guerra Mundial, en mitad del siglo XX, y comienzos de la Guerra Fría. Y ahí donde está ubicado MSCR y Frantz Fanon, por ejemplo. Y lo que ocurre ahí es que el mito de Europa, ¿no? Si en el siglo XIX el mito de Europa civilizada se presenta como mito claramente frente a esclavos, ¿no? No tanto frente a, digamos, a mestizos en América Latina, que todavía ven posibilidad de vincularse con la Europa del Norte. Allá esta población veía, obviamente, esa estructura nos mantiene fuera por completo. Y en el siglo XX fue, con la Segunda Guerra Mundial, esa Europa ya completa queda deslegitimada frente al mundo por la propagación del fascismo y por el Holocausto. Y ahí ahora, por eso César dice, ahora todo el mundo mira a Europa, se levanta como jueces y se dan cuenta que Europa ha sido engañada y que se engaña a sí misma y nos ha engañado a todos. Pero no había una noción de un engaño tan masivo hasta ese momento, que coincide también con el comienzo de la segunda ola de descolonización, de India hasta Argelia, etc. Un lugar clave para esto fue el Caribe, porque el Caribe, donde surgió la Revolución Haitiana, pero también donde después hay una participación completa en esa segunda ola de descolonización, en lugares como Jamaica, en Trinidad, etc. Y el Caribe, más que América Latina como un todo, el Caribe específicamente ha sido esta región donde el colonialismo ha estado de forma explícita hasta hoy en Puerto Rico, por más tiempo, y donde ha habido participación de partes del Caribe en las distintas olas masivas de la descolonización. Entonces, para la región caribeña es mucho también más difícil pensar que, nos descolonizamos, ahora hacemos el Estado-Nación. Y ahí en ese contexto es donde sale Fanon y sale César, etcétera, pero entonces como un eco esto llega a América Latina y también, y acá van surgiendo las filosofías de la liberación. En parte en parte de este mismo espíritu, parte porque se desprestigia ya la idea de la modernización. Al descuestionarse el desarrollo y la modernización, entonces viene el tema de la liberación, empieza a tomarse más en serio. Pero hay otras partes del planeta donde se dio de forma distinta y donde la noción de descolonización era todavía más contundente. Y finalmente, al final de la Guerra Fría, un tercer momento del giro de colonias al final de la Guerra Fría, donde ya lo que queda deslegitimado al final de la Guerra Fría, piense finales de los 80, principios de los 90, no es Europa como proyecto civilizatorio, eso quedó deslegitimado a mitad del siglo XX, ¿verdad? Aunque obviamente ni todo por completo, porque instituciones como nuestras universidades se han tratado de encargar de resucitar el cadáver. ¿Eh? Esas son nuestras preparaciones, nuestros departamentos y nuestras disciplinas. Todas, ¿no? Ha sido un tipo de necropolítica distinta. Es decir, no por completo, pero ya, ¿entiendes? Ya vemos muchos que dudamos de ese proyecto civilizatorio. Pero lo que había surgido en esa segunda parte del siglo XX es que, digamos, el marxismo como un proyecto dentro, materialismo histórico como dentro de Europa, como posibilidad para rechazar Europa, para superar Europa de alguna forma. Y eso es lo que queda deslegitimado para finales de los 80. De nuevo, no todo el mundo, pero hay muchos intelectuales en América Latina, en distintas partes del mundo, que estaban confiando en la posibilidad de que el marxismo nos condujera a otro tipo de realidad. Y cuando ocurre ese escepticismo, que quizás este proyecto está agotado, tenía más límites de los que pensábamos, empieza a haber cierto tipo de pesimismo de momento. Y eso coincide con el aniversario del tal llamado descubrimiento del Nuevo Mundo, en 1992. Y yo creo que que llevó a muchas comunidades, no solamente de América Latina, sino en el mundo, a hacerse la pregunta: ¿qué es lo que vamos a celebrar? ¿No? ¿Qué es esto del descubrimiento? ¿Qué significa la colonización? Y un poco la pregunta de César, que decía como intelectual negro, se repite ahora
en las voces y en los cuerpos de múltiples comunidades indígenas alrededor del mundo. Justo en el momento cuando intelectuales mestizos ya están medio no tan enamorados, y de color también, no están ya tan enamorados del marxismo y empiezan a decir, quizás hay algo de importancia en esa pregunta. Vamos a ver qué significa pensar el colonialismo, ¿no? Vamos a ver qué significa pensar la estructura de poder mundial a partir de esa expansión y no con presupuesto de la primacía de la producción, digamos, ¿no? Y es, a mi entender, lo que lleva entonces a la formulación de la categoría de colonialidad y colonialidad del poder, porque Aníbal Quijano fue uno de esos intelectuales, ¿no? Y es lo que, bueno, hemos estado desarrollando un poco ese tercer momento del giro decolonial. Esto da explicación también de la diferencia entre los estudios postcoloniales que empezaron a salir entre el segundo y el tercer momento del giro decolonial y este momento del pensamiento decolonial como tal, en el cual la filosofía de la liberación también es parte. Pero hay partes de la filosofía de la liberación que me parece que responden más bien al contexto específico donde nació y que hay que seguir renovando a la medida en que hay nuevos giros decoloniales. Y el más reciente no será el último. Así que la tarea siempre consiste en seguir creciendo. Bueno, gracias, ya lo mantuve bastante. Vamos a pasar a las preguntas. Gracias, Nelson. Pues ustedes tienen la palabra. Bueno, muchas gracias por la exposición. Yo quisiera simplemente, digamos, hacer una alusión a lo que usted mencionaba del marxismo, porque bajo esa etiqueta se meten muchas formas de leer a Marx. Precisamente la obra que va haciendo de una lectura muy juiciosa de los manuscritos de Marx permite desligarlo, por lo menos de lo que tiñó con una mala sombra al marxismo-leninismo. Entonces me parecería importante que nos aclarara en qué sentido se puede decir que marxismo o los marxismos, a qué exactamente se refiere cuando dice marxismo. Vamos a hacer un par de preguntas, las juntamos y a ver si después se pueden resolver, ¿no? Hasta allá atrás. El proyecto de conocer el ser, cuando estamos hablando de sujetos que tienen identidades complejas, híbridas, por ejemplo, aquí en frontera, en Estados Unidos, se da mucho de que están navegando y negociando entre dos idiomas, dos sistemas políticos distintos, dos mundos en general. Entonces quisiera saber un poquito más en cuanto a eso. Ya. Vamos a hacer ahí, ahorita si se surgen más, vemos. Yo quería hacer una desde acá, ahorita que está aquí Nelson. En grupos zapatistas, en Chiapas, si bien se reconoce el desborde epistemológico del que pretendía controlar la epistemología moderna, también se habla de que el giro es muy rico conceptualmente, es decir, lingüísticamente, pero no es tan clara el compromiso militante, no del intelectual, sino del militante, en el nivel del compromiso, en el nivel de lo concreto complejo. La pregunta sería, ¿cuál sería tu posición respecto a este planteamiento? El planteamiento es que el giro decolonial, como Eduardo Mendieta, lingüísticamente, ese sería. Eso. Ok, gracias. Mira, lo primero a la pregunta sobre el marxismo y Marx, ¿no? Yo tengo la impresión
que una pregunta válida, pero tengo la impresión que también todavía quizá operamos con cierta noción de lealtad a ciertas ideas y ciertos dioses, que no es que vamos a dejar así de lado sin nada, pero quisiera que interrogáramos dónde quedan ancladas esas lealtades, ¿no? Y por qué esas lealtades se continúan afirmando, sobre todo frente a estos mismos tipos de sujetos, muchos de ellos europeos, donde tenemos también múltiples formas de conocimientos y sujetos, y ancestras y ancestros, que están esperando nuestra lealtad mínima y que no le llegamos porque siempre estamos ensayando una forma nueva de darle lealtad a los mismos maestros, ¿no? Entonces creo que eso está un poco de fondo como pregunta que nos tenemos que hacer. Y ahí me gustaría contestar este tipo de pregunta. No me gustaría, digamos, que fuera la primera, me gustaría que fuera la última después de haber visitado tantas esquinas, posibilidades distintas de pensar el mundo y que digamos, a lo mejor Marx, sí, Marx tenía algo que decir, pero que sea la entrada y que esté Marx en el centro, ¿no? Hay algo que creo que es importante reflexionar críticamente y que es parte central del problema, ¿no? Ahora, me voy a imaginar que hicimos toda esa discusión y estamos al final, ¿no? Y si ahora le digamos a Marx, bueno, ¿y qué tal, Marx? ¿De qué te referías? En primero, para no ocupar tanto tiempo tampoco, en primero hay algo básico, una diferencia entre Marx y marxismo. Marx, la obra de Marx, ni siquiera Marx la persona, ¿no? Una cosa es Marx la persona, una cosa es Marx la obra y otra lo que ha sido los marxismos que se han crecido, ¿no? Y el mismo Quijano, y en parte creo que Dussel mismo dice, no, yo leo a Marx, eso no necesariamente me hace marxista, me puedo llamar o no, y si me llamo marxista, ¿qué tipo de marxista soy? A lo mejor me estoy inventando el marxismo, pero obviamente el marxismo que habla es un marxismo más, digamos, hegemónico, nunca se fue Marx de Dussel, que Dussel ha encontrado, ha tratado de recrear e inventar a partir de esas lecturas, porque las lecturas también no inventan productivamente, igual que yo estoy inventando partes de Fanon cuando lo leo, ¿no? Y lo mismo también Quijano, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es ver ese proceso de apropiación, recreación y expansión, digamos, del canon de pensamiento y de las formas de pensar, más que la fijación. Entonces yo digo, bueno, en el análisis es que ciertos marxismos hegemónicos, que eran los más dominantes, esos entraron claramente, ¿no? Donde el materialismo histórico es como una clave, que veo al mundo y enseguida tengo que pensar modos de producción, ¿no? Donde veo al mundo y veo cultura, eso es parte de la superestructura, eso es parte de reducción. Donde veo al mundo inmediatamente, ¿no? Otra cosa es, si vayamos a Marx y decimos, mira, si Marx no decía eso al final, pues bien, pues bien, y lo encontramos interesante, pues bien. Pero hay tanta otra gente que tampoco lo pensaba, ¿no? Que tampoco fue que tenemos que visitar ahí para hacerlo. No digo que obviamente todos estos pensadores, Marx, inclusive pensadores quizás con limitaciones más amplias dentro de Europa, pueden tener claves que nos ayudan. O sea, eso no quiere decir que no haya. Lo que yo cuestiono bien es esa lealtad, y esa lealtad fue lo que empezó a cuestionarse. Y por eso es que en ese momento, a los 500 años que los indígenas están allá, y el intelectual que hubiese venido antes a dictarle cátedra a los indígenas, no, tienen que empezar con el modo de producción y tienen que ser a partir de 1917, esta pregunta sobre 1492 nos distrae, tenemos que continuar expandiendo la revolución. Ya esa intelectual estaba menos, digamos, se veía con menos autoridad para ir allá con ese tono. Decía, bueno, déjame escuchar, ¿qué es esto? Sí, es una indignación. ¿De dónde viene esa indignación? ¿De dónde viene ese llanto? Que Marx no me enseñó a escuchar llanto. Bueno, pues tendré que aprenderlo a escuchar de otra forma, ¿no? O quizás después descubro que también lo dijo, pero no era que tenía que pasar por ahí necesariamente para escuchar el llanto, ¿no? Entonces, un poco en esa temática es que lo digo. La resistencia. Bueno, en este diagrama básico incompleto de lo que sería el poder, la colonialidad, en este lugar que dije que encuentran en la Fundación Fanon, también está el diagrama con, digamos, la decolonialidad, ¿no? Y ahí es como de ser condenado, de la condena a la donación de colonial radical, ¿no?
donde con formas de activismo y con formas de creación artística, con una nueva erótica, con una nueva espiritualidad, con nuevas políticas, con nuevos tipos de activismo, ya ahí no viene se empiezan a crear espacios de donación radical donde un mundo distinto empieza a surgir, poco a poco en distintas partes, etc., ¿no? Y parte de nuestra tarea no es simplemente pensar sobre esto, sino ayudarlo a visibilizar, y no solamente visibilizar, sino crear una forma de pensar que un poco nos obligue, que nos fuerce a verlos en conexión, en vez de cosas separadas, que él tiene su movimiento, este tiene lo otro, sino encontramos una forma de entender mejor y de relacionar las cosas. Es más fácil para el poder separarnos y dividirnos y matarnos, etc. Parte del horror que ocurre, yo creo, entre movimientos activistas y teóricos, es como decía un colega, que hay gente en movimientos descolonizadores, activistas, transformadores, que a veces no pueden distinguir entre el enemigo, ¿no? Uno en el otro lado que está sumergido en fortalecer esta estructura, y otros sujetos y movimientos imperfectos, pero que están intentando dentro de sus limitaciones cambiar, retar. Entonces no hay una diferencia entre uno y otro, y a todos les disparo con la misma arma igual. Y lo que hay es disparos de todos lados, sin saber. Eso responde a la cuestión cuando falta militancia verdadera, cuando falta, eso es lo que muestra, ¿no? Porque el que viene, descubrió un arma que se llama, qué sé yo, que se llama lo que sea, cualquier cuestión teórica, ¿no? Filosofía de liberación, qué sé yo, el pensamiento de lo que sea, descubrí esa arma y ahora empiezo a disparar a todos lados porque a descubrir la arma. Entonces, de nuevo, eso es, yo creo, falta de juicio. No es que la crítica no se pueda dar, pero es que hay formas, diferenciaciones, hay espacios, momentos, parte de un movimiento, etc. Entonces, todo esto tiene que ver con un poco con la resistencia. O sea, puedo hablar muchísimo de eso, pero para dar unas indicaciones. Conocer el ser, o sea, no hablo yo tanto de conocer el ser. Conocer el conocimiento, ser se vive, ¿no? El ser, uno es. Y conocer sería en parte, bueno, empezar a... Hay un conocimiento como implícito que se puede hacer explícito, pero el ser es. Y parte de lo que ayuda a poner al ser en el mapa es justamente que esta riqueza subjetiva del ser, de la frontera, entonces ya no es una cuestión que queda al lado porque todavía no tenemos modelos de conocimiento es una forma de ser, de vivir, de pensar también, de entender el mundo, de hablar, que no obedece, digamos, los modelos del Estado-Nación, no obedece a modelos homogeneizantes, digamos, sino donde se ve en el mismo ser del sujeto el cruce entre poderes, lenguajes, culturas, y la existencia se da como una lucha por la sobrevivencia y por la descolonización. Y es por eso que de esa forma de ser, es por eso que de la forma de ser de la frontera es que Miñolo, leyendo a Ansaldúa, dice, pues también hay pensamiento de la frontera, y está implícito y explícito en Ansaldúa, ¿no? Pero él toma entonces la dimensión de pensamiento, pero es para construir a partir y en relación de eso. Entonces no es, digamos, conocer el ser como para silenciar el ser, es reconocer la dimensión del ser, para poder entonces advertir la complejidad de la vivencia humana, sobre todo en las personas que han quedado descalificadas como humanas, los colonizadores, ver esa riqueza y de ahí empezar a construir nuevas categorías y nuevas formas de conocer. Es decir, no es el conocer para colonizar el ser, es reconocimiento de cierta forma de ser para descolonizar el conocer. Y bueno, eso está ligado con la pregunta de las subjetividades del giro decolonial. Un poco este tipo de subjetividad que es importante reconocer y visibilizar. Los militantes, esa pregunta, mira, hay distintas formas de acercarse a ella, ¿no? Una es, bueno, ¿dónde queda, digamos, una reflexión adecuada sobre la militancia, sobre la práctica en este pensamiento? Eso es una. Otra es, aparte de cómo se ve esto como tema o no tema, cómo queda, digamos, cómo efectivamente se relaciona con formas militantes, el pensamiento mismo, ¿no? Cómo el pensamiento, cómo se le presta atención a distintos movimientos sociales y se retoman ideas de esos movimientos sociales en la teoría. Ese es un segundo. No solamente cómo hablar sobre la militancia, y se puede hablar
Porque se puede hablar de la descolonización y pensar y hablarlo solamente limitado a una cuestión cultural y no te metes en el activismo. Pero aún si te metes en el activismo, puede, y la militancia puede todavía verse todavía como tema. Y habría que preguntarse, bueno, si se aborda como tema o más allá de tema. Y si es más allá, ¿qué? Bueno, una posibilidad es incorporar ideas, categorías que surgen en movimientos mismos, en el teorizar. Pero eso no quiere decir que uno está envuelto en los movimientos de alguna forma. Eso no quiere decir que uno deja el escritorio para unirse a una... ¿no? Y está ese otro nivel también. Y para mí la forma más consistente es esta última que he dicho. Es que no solamente se piensa en la militancia, no solamente se toman movimientos sociales en serio como creadores de categorías nuevas que hay que ver, que hay que tomar para pensar, sino que también uno participa en distintas formas en estos movimientos. Para mí, personalmente, esa es la forma más consistente. Y bueno, puedo dar ejemplos, la forma en que lo he hecho, los últimos, pero eso no viene al caso. El asunto es que yo creo que cada uno, según su espacio y posibilidades y lo que piensa, ¿no? Yo puede tomar una dirección u otra. Entonces yo no puedo decir, no, todo el pensamiento colonial reconoce el activismo de tal forma. No, hay algunos que lo harán de una forma, otros de otra, otros que menos, otros más. Quizás yo puedo decir que no son tan consistentes con su mismo pensamiento, quizás otros más, pero por el momento yo me preocupo tratar de ser consistente con mi propio pensamiento, ¿no? Y de enriquecerme de todo, porque aún los que están todavía en el escritorio, pero a veces salen cosas geniales que le dijeron desde ahí, pues yo quiero saber eso. Y yo digo, bueno, pues yo sé, cuando yo vaya a la calle a organizar o cuando me vaya a hacer tal estrategia, yo no puedo contar con tal persona necesariamente. Pero a veces me sorprenden también, y a veces de momento está ahí, y a veces de momento ellos tienen sus relaciones con otros movimientos, y no es que todo el mundo lo sabe, ¿no? Y entonces yo creo que es amplio, es muy amplio. Pues dos preguntas más, porque ya estamos sobre el tiempo y hay que ir a comer. Y después queremos comenzar a tiempo para poder estar en los tiempos y no nos estemos cortando después. Aquí, primero, allá y acá, ¿no? Y hasta ahí. Gracias por la pregunta. Mi pregunta tiene que ver con una cuestión que me parece que es a la vez práctica y teórica y vuelve a la respuesta que tenía para el compañero Rogelio. Que cuando empezó a hablar de la cuestión de la generosidad y de la donación, del deseo, como una parte fundamental de esa triangulación entre el ser, saber o conocer y el poder. Yo me pregunto si no hay un riesgo ahí de caer en el mismo tipo de primacía que pueda tener dimensiones coloniales, sobre todo con algo como el deseo, que viene de un discurso psicoanalítico, que llega a crear jerarquías raciales, sexuales, ese tipo de problemas. ¿Cómo respondemos a esa posible preocupación? Compañero. Sí, mi pregunta que comienza más bien como una apreciación, comenzaría por decir tal vez que de los elementos de la filosofía de la liberación que más complejos son de alcanzar, me parece a mí que es el elemento actitudinal, ni siquiera el proyecto, lo acabamos de hablar, el proyecto yo puedo plantear muchísimos respecto a cómo revolucionar el mundo, pero cuando yo no soy capaz de dejar de pensar en esa lógica del amigo y del enemigo, cuando yo no soy capaz de dejar de pensar en la exclusión, realmente no puedo hacer nada. Es decir, el discurso, es lo interesante, mejor dicho, del discurso de la filosofía de la liberación es por lo menos el pensamiento que Boaventura llamó ese pensamiento posabismal verdaderamente integracionista. Entonces la cosa es, y la pregunta mejor dicho es, ¿cómo proceder después de la filosofía de la liberación? ¿Cómo proceder después de un giro de colonial para que yo no me termine convirtiendo en un nuevo opresor, mejor dicho, y no caiga en la dinámica que Freire llamó la inversión entre el oprimido y el opresor? Por eso me parece que el problema más complejo es el actitudinal.
Hasta, ok, hasta allá atrás, por favor, compañera. Hasta atrás. Y por último ahí. Bueno, agrego una pregunta que igual el ponente puede resolverlas con una sola respuesta, ¿no? Pero igual es una pregunta abierta que incluso podría ser nada más mía y que tal vez termine en un comentario, pero siguiendo con la línea de los comentarios anteriores, ¿cómo rechazar, desplazar, borrar el significante que nos ha producido como sujetos? Si el giro de colonial apunta a ese borramiento, ¿no?, de la figura del opresor, y más que nada porque si bien podemos reconocer que en mayor o menor medida, consciente o inconscientemente, todos somos hijos de la modernidad, hijos, nietos, bisnietos, pero de alguna manera en nuestro lenguaje común todavía hacemos uso de esa palabra, para bien o para mal, y más que nada porque me acuerdo ahorita de alguna de esas tantas conferencias que ocupó sobre, bueno, en el Colegio de Francia, pero si no me equivoco es en el de Defender la Sociedad, donde habla de Marx y de Freud en un pequeño apartado como fundadores de discursividad, y pareciera como que ¿cómo llamarlo? A este intento que se plantea de los decoloniales, les hace falta ese lugar del fundador, ¿no?, o ese significante al que se le atribuya, no sé si es la responsabilidad, pero que sea ese falo, ¿no?, ese falo freudiano, de que se reconozca en esto la falta que le falta a los colonizados. Tiene sentido, me gustaría nada más escuchar un comentario. Lo único que no entiendo bien, el punto es que a los colonizados le hace falta un falo, una autoridad, una fundación, un fundamento. Simbólica como una figura a seguir, porque si ya no es a propósito de lo que se mencionaba ahorita sobre Marx, que si retomar o no retomar a Marx, que podemos rescatar a Marx como fundador de esa discursividad que a lo largo del siglo XX estuvo como en tela de juicios y era viable aferrarse pues a los planteamientos marxistas, y por otro lado, como el compañero retomaba a Freud, si algo también se le puede reconocer al siglo XX es que Freud viene a dar ese golpe duro, ¿no?, al sujeto de la modernidad, y que hoy pareciera como que no hay ese significante que nos permita encauzarnos hacia un proyecto social, comunitario, liberador. Gracias. Yo creo, déjame empezar por esto último, porque creo que al final tiene que ver con las otras también, con las otras preguntas. Porque yo, al menos para mí, un poco la tarea principal como la veo es un poco al revés. No intentar hacer eso nuevamente. O sea, no intentar encontrar como un fundador, dos fundadores, como que te dan la dirección, sino lo contrario sería un poco siguiendo como las religiones afrocaribeñas, donde los panteones son inmensos. Es decir, hay tanto las fuerzas, y está Shango y los dioses, todo, ¿no? Las manifestaciones de los divinos son tan amplias. Porque lo contrario es un poco con el monoteísmo teórico, ¿no?, que hay que buscar como la figura, la Biblia, la figura. Yo creo que en ese sentido, digamos,
politeísmo, I don't know. Esas son categorías todas construidas, obviamente, y ya de por sí colonizadas, así que no le háganle caso a la mitad nada más. Pero como indicaciones a algo, ¿no? Con una postura donde la tarea sería pensar que en estos 500 años de esta colonización avanzada, de esta colonialidad, todos estos sujetos viviendo este escándalo de horror, este horror ante la colonización, el sufrimiento debió haber dado lugar a pensamiento y tantas ideas. Boaventura cuando habla de como no solamente del pensamiento como vago, sino también de toda la experiencia que queda como que se echa zafacón, ¿no? Que la modernidad habla bastante de eso, ha hecho un montón de experiencia que la tira al zafacón. Y yo creo que, sobre todo si uno está interesado en eso, por tantos siglos ya, estas comunidades, gente, voces, tantos sentires, tantos cantares, tantas formas de ser, lamentos, gozos, expresiones que no han sido tomadas, que no han sido rescatadas, que están ahí pendientes. Algunas de ellas han desaparecido, pero muchas de ellas están ahí. Yo creo que la tarea es plurificar, ¿no? Es visibilizar, enriquecer y seguir encontrando posibilidades de lugar de enunciación y de imaginar el futuro donde ni siquiera ahora no las imaginamos, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con la actitud, ¿no? ¿Cuál sería entonces la actitud de dar y de recibir, donde abrir el mundo de la donación y la receptividad y saber que estos sujetos que fueron condenados, que fueron vistos como al final no enteramente humanos, eran tan humanos como cualquier otro y esa riqueza y esa productividad y creatividad estaba ahí. Entonces hay que continuar excavando para continuar descubriendo todo esto. Y podemos hablar de una multiplicidad de ancestras y ancestros que nos alimentan, que nos guían, etc. Pero que sin ninguno se intente colocar en el medio o dejar fuera a los demás. Y creo que entonces es una actitud de pensar y de ser en el mundo, donde uno busca maximizar las conexiones, maximizar las posibilidades. Y creo que con esa actitud y también con el reconocimiento de que al final no todo, la modernidad, por más que estemos dentro de ella, no ha sido tan triunfadora que ha eliminado todas las otras posibilidades. Tan triunfante no ha sido por más abarcadora que nos parezca. Y tan difícil que cada categoría que decimos, bueno, deseo. Y digo, bueno, está bien, que si no es deseo iba a ser otra categoría, porque está lleno de categorías, todas son minas, literalmente todas son minas. Todas. Entonces, uno las usa con riesgo, con la esperanza de que cuando uno las usa de tal forma que desactiva la dimensión explosiva que te puede matar o que te llevaría a ti a matar a otros. Tú lo intentas hacer sabiendo que es riesgo. Y en ocasiones te alerta y inventas otras categorías y eso te da. Pero la invención de nuevas categorías también tiene riesgo, todo tiene riesgo. Y por eso es que la lucha es una lucha intergeneracional. No puede venir una persona que intente, yo desactivé todos los artefactos, ¿no? Desactivé todos los artefactos y también ya capturé todas las posibilidades que han sido negadas. Lo importante es la actitud, porque la actitud es lo que lo mantiene a la apertura, a encontrar lo nuevo y a autocuestionarse todo el tiempo. Y creo que ahí es que se puede llamar deseo, quizá hay otra categoría más apropiada, esa forma de querer ser en el mundo, con otra gente, un querer crear un mundo donde haya más conexiones, más cruces, sin estar divididos por las fronteras, por las líneas de color, por las líneas abismales. Si eso nos orienta, eso nos da las posibilidades no solamente de rescatar cosas que están ahí, que van más allá de la modernidad y que nos ayudan, sino de inventar cosas nuevas. ¿No? Y bueno, ¿y qué sería eso? Estamos en formación. Inclusive ahora mismo que estamos en un contexto. ¿Qué sería aplicar eso de forma práctica a un contexto como este? ¿No? Porque todavía. Y no critico para nada el evento. Cuando yo hago un evento hay momentos como este que son importantes, ¿no? Que tenemos que sentarnos, escuchar a alguien. Pero ¿qué sería imaginarse dentro de un contexto donde la práctica no estaría definida simplemente, digamos, por el ambiente académico, sino por un ambiente, por otra cosa? Ahí ni yo soy competente, ni muchos de nosotros, yo creo, ¿vale?
Entonces, por eso, reconocemos nuestra ignorancia al menos y eso nos ayuda a sobrepasar algunos de estos límites. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Damos un fuerte aplauso a Nelson que nos acompaña. Gracias por venir. Vamos a ir a la comida, pero nada, les recuerdo que está la mesa 3, Pedagogía y Diálogo con la Teoría Crítica, de 4 a 5:30. Mesa 4, Violencia y Sexualidad, de 5:30 a 7. Y mesa 5, Pensamiento Crítico y Colonialidad. Entonces nos vemos al ratito, ¿sale? Aquí en ese mismo lugar. ¿Algo más, Luis? La comida es libre. Nosotros iríamos a un buffet de tacos muy rico que está aquí relativamente cerca, se llama Las Cazuelas, por si gustan acompañarnos.